una forma que les enseñaban en el PDB que me llamó la atención. Y claro, en cierta medida estaba correcto, pero hasta cierto punto. Así que lo vamos a explicar de todas las formas este ejercicio, ¿vale? Antes de empezar, obviamente, con ecuación de la recta. Entonces vamos a trazar el gráfico X, Y, vamos a trazar los puntos necesarios. Yo voy a poner aquí punto 1, 2, 3 y 4. Aquí va a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y para arriba también. 1, 2, 3 y 4. Ya. Dice así, el punto P menos 1,4, este es el punto P, este que voy a marcar acá. El punto P menos 1,4 rotan 90 grados, rotan 90 grados con centro en el punto 0,2. Este es el punto 0,2, el que voy a marcar acá es el punto de rotación, ¿vale? Ahí va a rotar. Ahora, cuando nosotros hacemos las rotaciones, todas las rotaciones que nosotros aprendimos, y aquí es donde yo dije la semana pasada, pero yo no entiendo por qué, y ahí es donde yo me di cuenta, sí, tengo que descansar. Todas las rotaciones que nosotros conocemos, las que yo les enseñé en clase, son antihorario, ¿ya? 90, 180, 270, y obviamente aquí llegáis a 360. Y esas rotaciones siempre van a ser positivas, siempre. Esas rotaciones siempre van a ser positivas. Por lo tanto, si a ti en algún momento te toca rotar horario, es porque eso va a ser una rotación del tipo negativa. ¿Ya? Ahora, aquí hay varias maneras. Una manera es la que aprendo o prefiero hacer yo, que tiene que ver con entender lo que significa rotar en 90 grados. Si tú tienes el lápiz apuntando hacia arriba, si vas a rotar en 90 grados, el lápiz va a caer hacia allá y va a cambiar en esa dirección. O sea, por ejemplo, este aquí es un lápiz y aquí está el otro lápiz. ¿Cachai? Esa fue la rotación, movió hacia allá. Entonces, lo que era vertical, la distancia que tú tenías vertical, se transformó en distancia horizontal. ¿Ok? Eso es lo que hace la rotación de 90 grados. Si uno la mira de esa forma, lo que hace es que lo que era vertical pasó a ser horizontal y lo que era horizontal pasó a ser vertical. Entonces, como vas a rotar en 90 grados, la forma en la que yo la hago y que creo que es mucho más práctica, es primero, mira, trazo las típicas paralelas a los ejes para formar este típico triangulito que siempre tú formáis, ¿cachai? Este típico triangulito que se forma aquí uno siempre trabaja con eso. Ahora, ¿por qué? Porque lo que yo voy a contar es distancias. Mira, distancia de manera vertical es 1, 2. ¿Te cachai que tiene 2 distancias verticales y después hacia allá tiene una horizontal? Entonces, tiene 2 verticales y una horizontal. Cuando yo te mostré lo que hace esta rotación de 90, es que cambia. Eso significa que estas 2 verticales pasaron a ser horizontales y esta una horizontal pasó a ser vertical. ¿Y por qué sé que son esos los movimientos? Porque es sentido negativo, o sea que eso va hacia allá. Por lo tanto, lo más probable es que si esto está aquí, se tiene que formar un ángulo de 90 grados hacia allá. Entonces, mira lo que pasó aquí. Yo conté 2 hacia abajo y 1 hacia el lado, entonces yo ahora tengo que contar 2 hacia el lado y 1 hacia arriba. Y listo. Llegué al punto 2,3 y si tú te fijas aquí, si tú haces como el dibujito, lo más probable es que se note claramente el ángulo de rotación de 90 grados. Esa es la forma más fácil y práctica de hacerlo. Por eso, cuando tú rotáis en 180, esto queda como para acá, ¿cachai? ¿Por qué? Porque las distancias no van a cambiar, porque si tú rotaste en 180 grados, fíjate, eso se dio la vuelta y lo que era horizontal sigue siendo horizontal, pues no cambia de lado, ¿cachai? O sea, cambió la orientación, se fue para el otro lado. Por eso, como se fue para el otro lado, claro, ahí se va para allá, ¿cachai? Pero tiene que ver con ese entendimiento de cómo mirarlo. Entonces, si ustedes me preguntan, creo que eso es lejos más fácil. Lejos, lo más fácil, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que decía ese día Robinson?
y que es lo que voy a explicar ahora, lo voy a hacer aquí al ladito. Voy a agrandar un poco para que puedan ver eso y lo puedan copiar, mientras yo lo hago aquí al ladito. Claro que si me saliera bien la recta sería mucho mejor, pero no importa. Pasa que vamos a hacer como que no. Ahí, 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 ahí. Y tengo este punto, que es mi punto P, y que este es el punto de rotación. Ya, esta es la forma que personalmente a mí no me gusta. Ustedes saben que no soy muy amigo de las formas mecánicas. Cuando yo te enseñé a rotar, yo tenía un punto X, Y, y yo te enseñé a rotar en 90 grados antihorario respecto al origen, yo te decía, dais vuelta a los puntos y le ponía un menos. Si quería en 180 grados, rotáis en 90 al anterior. Dais vuelta a los puntos y le ponía un menos. Eso fue lo que yo les enseñé a rotar en 90 grados porque era re fácil. El tema es que si tú vas a rotar en 90 grados en sentido negativo, tenéis que entender de que ese 90 grados en sentido negativo es 90 grados horario, y tú no sabías rotar horario. Pero también yo te mostré un circulito que 90 grados horario es exactamente lo mismo que 270 grados antihorario. ¿Ya? El tema es que la forma de rotar es con respecto al origen. Y aquí no está con respecto al origen. Entonces la técnica que les enseñaron de sumar el vector y hacer la rotación y todo tiene que ver con esto. Miren, lo que les enseñaron es mueve ese punto de rotación hacia el origen, porque tú sabes rotar con respecto al origen. Entonces, si yo quiero que este punto llegue al origen, entonces también tengo que hacer lo mismo con él, ¿cachai? Pero no es que él se vaya a mover al origen, no. ¿Te cachai que para que él se mueva al origen lo tenéis que mover 0 hacia ninguna parte y 2 hacia abajo? Porque si al moverlo según ese vector traslación que yo marqué acá, yo voy a pescar un vector traslación 0, menos 2, ¿para qué? Para pescar ese valor que tenía ahí y tirarlo acá. Y ahora vas a hacer lo mismo con él y él te va a quedar acá. Entonces ahora tu punto P ya no es menos 1,4, pues tu punto P es menos 1,2. Y tu centro ya no es 0,2, tu centro es 0,0. Si tú te fijas ahí, el vector es el mismo. Claro, aquí no me queda escala porque me quedó re feo el gráfico, pero el vector es el mismo. Entonces, la estrategia de sumarle, que le sumaban o le restaban eso, tiene que ver con esto. Porque miren lo que voy a hacer. Ahora yo este punto lo quiero rotar en 90 grados horario, o sea, en 270 grados antihorario. Y eso tú lo sabías hacer, po. Tomo el punto menos 1,2 y voy a empezar a hacer las rotaciones. Miren lo largo que es. Hagamos la rotación en 270. 90, 180 y 270. Esto que ya aprendimos en clases anteriores. ¿Cómo se hace? Se da vuelta al punto y le pongo un menos al primero. Ahora para rotar en 180 roto el anterior. Doy vuelta al punto y le pongo un menos al primero, por lo tanto él pasa a ser más. Doy vuelta al punto y le pongo un menos al primero, por lo tanto ese mono pasa a ser más. Entonces, tú dices, entonces este punto llegó al 2,1. Entonces alguien me puede decir, profe, pero se equivocó, pues si aquí arriba le dio 2,3 y usted llegó al 2,1. No, cuidado ahí. Yo roté esto de aquí, porque yo hice el movimiento, pero ahora yo tengo que volver, después de que yo hice ese movimiento para poder rotar. Entonces, ahora que yo ya roté, tengo que devolverme al original, ¿cachai? Entonces, si el original me hizo moverme 2 hacia abajo, yo me tengo que devolver, o sea que me tengo que mover 2 hacia arriba. Y ahí llego al 2,3. Y eso es la forma que le enseñó, creo que el PDB me había dicho el John, de restarle, rotar y después sumar, pero se cacha que fue pedazo de ejercicio cuando podríamos haber hecho eso solamente. Entonces, yo por lo menos creo que, además de ser más confuso, creo que es una forma poco ortodoxa. Entonces, no sé, profe, antes de rotar se traslada, sí. Lo que pasa es que esa forma que le enseñaron es
toma el punto y llévalo al origen, traslada todo, traslada el punto de rotación al origen, porque usted sabe solo rotar con respecto al origen con esa forma, pero si tú moviste ese punto, tenéis que mover el otro. Después, rota como tú aprendiste, o sea, rota como está ahí, y después el resultado tenéis que devolverte. O sea, si quedé acá, me devolví hacia arriba. Esa es como la forma que le enseñaron de rotar, restar, pero es el manso cacho. Si ustedes me preguntan, creo que es el medio cacho. Creo que es más fácil entender la rotación así, porque al final la rotación respecto a un punto, por mucho que tú, claro, cuando es con otros, a lo mejor otros valores no hay ningún problema, pero lo que hablábamos, que en la prueba te van a preguntar rotaciones con valores como 60 grados, 90, que tú podís calcular. Y en el caso de 90 grados, tú ya tenés claro que lo que era vertical pasó a ser horizontal y lo que era vertical pasó, o sea, lo que era vertical horizontal y lo que era horizontal a vertical. Y chao. Y no te complicáis la existencia. Entonces, consejo, esto, lejos. Porque con eso te demoráis 10 segundos versus el minuto y medio que te podéis demorar con el otro. Pero ya tienen las dos. Ya tienen las dos, ustedes vean con cuál se quedan. Nunca está de más siempre saber algo más. O sea, ustedes saben que mientras más formas tengan de poder calcularlo, siempre es mucho mejor. Pero creo yo que la primera es lejos, lejos más rápida. De hecho, cuando ya empezaste a hacer esto y moviste de aquí para acá y después empezaste acá y ya empezáis así como, no, me quedo con la otra. En ese momento ya es como, no, me quedo con la otra, ni por si acaso. Ya. Y en este ejercicio lo hicimos en la clase anterior, pero prefiero hacerlo de nuevo porque alguien quedó con dudas y prefiero hacerlo de nuevo. Y aparte que, insisto, cuando yo no, la clase anterior estaba tan mal que prefiero explicarlo bien, que ahora como ando lentito y una semana de descanso igual ayudó mucho, creo que es más fácil explicarlo. Ahí. No me voy a comer el lápiz, ¿verdad? Casi me como el lápiz, pero me acordé. Vamos a pasar abajo. Después voy acá, por ahí. Después voy acá, por ahí. No, la clase anterior no la subí a YouTube, pero está todo el plan de geometría desde cero en YouTube. Entonces con eso te recuperáis todo. Todo el plan de geometría igual está todo explicadito ahí. Ya, chiquillos, este ejercicio es bastante pesadito. Yo lo encontré interesante. Dice, considere el triángulo ABC donde dos de sus vértices son menos 2,3. Acá. Este es A, menos 2,3. Pero no lo voy a escribir porque ya sabemos que es menos 2,3. Después tengo B, 1,3. Aquí. B, 1,3. Si a este triángulo se le aplica una traslación, o sea, ojo, una traslación, va a existir un vector traslación que va a mover los puntos. ¿Ya? De modo que la imagen de A pertenece al eje de las ordenadas. ¿Te cacháis que el eje de las ordenadas es el eje Y? O sea que este mono va a quedar acá. No sabéis si va a quedar ahí, si va a quedar ahí, si va a quedar ahí, si va a quedar más abajo. No tenéis idea dónde va a quedar, pero sí sabes que va a quedar en el eje de las ordenadas. Eso significa que la única forma de que este mono quede en el eje de las ordenadas es que se tenga que mover 2 a la derecha. Para arriba, para abajo, o se queda, no tenía idea. Pero sí, ¿cachai? Que este loco se tiene que mover 2 a la derecha, no le queda otra opción. Entonces tú podís decir que el X del vector traslación vale 2. ¿Cachai? Eso sí lo podéis saber, porque es la única forma de que este loco llegue acá, que tenga 2 movimientos hacia allá. ¿Vale? Ahora, el tema es cómo calculo el I. Ese es lo peludo. Sí, estos son los ejercicios de la guía de transformaciones isométricas que yo dejé marcada en la clase anterior. Ya porque hubieron dudas o porque yo me gilé o cualquier cosa. Y prefiero que queden bien aprendidos porque considero que son importantes, sobre todo este 25. Miren, después dice, si a este triángulo, bla, 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 se le apunta de más en que en el eje de la ordenalla, y está a la misma distancia del origen que se encuentra A. ¿Quién está a la misma distancia del origen? El A'.
el A', el punto trasladado, va a estar a la misma distancia del origen que este punto. Por lo tanto, lo que yo necesito calcular es esa distancia. ¿Y cómo voy a calcular esa distancia? Tu amigo triangulito, porque con tu amigo triangulito tú cachai que de aquí a acá es 2 y de aquí a acá es 3, entonces tú tienes un triángulo del tipo rectángulo en donde sus catetos son 2 y 3 y la hipotenusa es X, por lo tanto, tío Pitágoras al rescate, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa, ese te da 4 y ese te da 9, por lo tanto, 9 con 4 te queda 13. Y 13 es igual a x cuadrado, por lo tanto, como vas a extraer raíz, te queda que la raíz de 13 vale x. Tío Pitágoras, ¿ya? Importante saber Pitágoras. Entonces, ojo con esto. ¿Qué significa que la imagen de A esté a la misma distancia que la distancia que hay de aquí a la imagen de A, que podría estar arriba o podría estar abajo, es raíz de 13? A eso se refiere cuando te dice lo siguiente. Está a la misma distancia del origen que se encuentra A. Pero que esto es Pitágoras, pues sí. Aquí solamente use Pitágoras. S al cuadrado más S al cuadrado. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a X cuadrado. Resolví esto. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Y te queda 13 es igual a X cuadrado. Y ahí sacáis raíz y te queda eso. Eso es Pitágoras. El tema es por qué saqué la distancia. Es que eso es la distancia, pues mira, aquí voy. Esta distancia es raíz de 13 porque se formó este triángulo que te estoy mostrando acá. Esa distancia que tenía ahí es raíz de 13 porque la pude calcular con Pitágoras, ¿ya? ¿Por qué la calculé? Porque lo que te dice acá es que cuando tú trasladaste el punto A al eje de las ordenadas, la distancia que va a ir desde el centro a la imagen es raíz de 13. Es como, por ejemplo, mira, a ti te complica el valor raíz de 13. Por ejemplo, si aquí en vez de raíz de 13 te hubiese dado 4, significa que el punto está acá. ¿Cachai? Porque si la distancia de aquí a acá es 4, significa que la distancia está arriba o abajo. ¿Cachai? Porque ahí la distancia sería 4. ¿Cachai? Por eso calculé la distancia, porque la distancia que hay desde la imagen de A es raíz de 13. Ahora, ¿qué podéis decir de la raíz de 13? Dice, mira, la raíz de 13 es menor que la raíz de 16 y mayor que la de 9. ¿Por qué hice eso? Porque la raíz de 9 es 3, porque la raíz de 16 es 4. Entonces, la raíz de 13 es un número que está entre el 3 y el 4. Eso significa que tú podrías decir que la raíz de 13 está aquí, y en este caso, aquí va a estar menos raíz de 13. ¿Cachai? Es como 4 y menos 4. ¿Por qué hice eso? Porque a ti te está diciendo que la distancia que hay desde aquí al origen, esa distancia es la misma distancia que hay desde la imagen del punto al origen. Desde la imagen del punto al origen. El tema es que la imagen del punto puede estar aquí y puede estar acá. ¿Cachai? La imagen del punto, o sea, A' puede ser ese o puede ser ese. Tú no tenías idea cuál de los dos porque ambos cumplen la condición de que tienen que estar a la misma distancia. Puede ser cualquiera de los dos. Eso quiero ser súper claro. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Ya? El tema es lo que viene. Dame un segundito, agüita. El análisis peludo es lo que viene. Miren, el tema aquí es que tú tenés que... esta cuestión, no sé por qué, a veces se pone lento de la nada. El tema es que tú tenés que cachar. Miren, fíjense. Quiero que presten atención a lo siguiente. Este es el vector traslación, 2, I, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Ese es el vector traslación. El tema es que tú necesitáis descubrir el vector traslación para después mover el B, porque lo que te preguntan a ti es el B. Entonces yo necesito descubrir mi vector traslación. Por lo tanto, ustedes van a tener 2 chances para vector traslación. ¿Por qué van a tener 2 chances para vector traslación? ¿Por qué? Porque se puede dar la posibilidad que el A sea, sea la imagen de A, entonces el A se movió hacia la derecha y hacia arriba, o
puede ser que la imagen de A también sea él, en cuyo caso el A se movió hacia la derecha y hacia abajo. Por lo tanto, nosotros tenemos dos posibilidades de vector traslación. A él le vamos a llamar posibilidad 1 y a él le vamos a llamar posibilidad 2. ¿Ok? Vamos a escribirlo con colores diferentes las posibilidades, porque no sabemos cuál de las dos es. ¿Ok? En ambos sabemos que se mueve 2 a la derecha. Lo que no sabemos es cuál es el vector del I. Entonces, miren, si él, voy a ir con el de arriba primero. Si él se movió acá y está aquí, se movió en 2 y está acá, ahora se movió ese pedacito para llegar al de arriba. Si este loco no hubiese llegado al raíz de 13, sino que hubiese llegado al 4, tú me decís, profe, 2 para allá y 1 para arriba, porque esa distancia es 1, entonces el punto es 2,1. Y se acabó la situación. Pero el problema es que el loco no se movió hacia allá, po. El loco se movió 2 hacia allá y ese poquito. La pregunta es, esa pequeña distancia que tenía acá, ¿cuánto valdrá esa pequeña distancia? Porque eso me lo tenéis que escribir en número. Esa es la primera pregunta. ¿Cuánto valdrá esa pequeña distancia? Entonces tú tendrías que decir, profe, para calcular esa pequeña distancia, ¿qué pasa si yo digo, tomo el raíz de 13 y le quito 3? ¿Te cachai que si yo al raíz de 13 le quito 3, me da esa pequeña distancia? ¿Se entiende eso, chiquillos? Que si yo al raíz de 13 le quito 3, me da esa pequeña distancia. Porque esa es como la parte, el análisis más peludo del ejercicio. ¿Sí? Ya. Entonces, insisto con lo mismo, por si todavía hay alguien que se pierde. Si aquí es 3 y él llega acá y este mono hubiese subido al 4, tú me decís, profe, del 2 llegó al 4, entonces 2,1. ¿Por qué? Porque esa distancia 1. El problema es que no es un número tan fácil como 2,4, tiene una raíz de por medio. Entonces, ¿cuánto es esa distancia? A la raíz de 13 le quité 3. Eso es esa pequeña distancia. Por lo tanto, aquí sería raíz de 13, le quitaste 3. Pero ¿y si ahora, qué hubiese pasado si no es este el valor, sino que es el de abajo? Perfecto. Te siguen moviendo 2 a la derecha, pero ahora te tenés que mover abajo. Mira, te moví aquí, llegó acá, me moví en 3 hacia abajo, ojo, 3 hacia abajo, y de aquí a acá me moví en raíz de 13 hacia abajo. Por lo tanto, mi segundo vector traslación sería ese. ¿Se entendió ese que por qué es menos 3, menos raíz de 3? Porque te moviste, de aquí tenía que llegar acá, po, 3 negativo. Y de aquí tenía que llegar acá, raíz de 13 negativo. Aquí ya tengo mis dos chances. Ese. Y tengo mi otra chance que sería este. Por lo tanto, tengo dos posibilidades de vector traslación. Porque nosotros, chiquillos, todavía no sabemos si el punto trasladado es ese o el punto trasladado es ese. Eso no es el tema del ejercicio. Tú tenés las dos opciones. Cualquiera de las dos es válida. Pero aquí tiene que ver con lo que te preguntan. ¿Cuál de las siguientes coordenadas podrían ser la imagen del punto B? Entonces, para calcular la imagen del punto B, el punto B es 1,3, lo que tenéis que hacer es trasladarlo según tus vectores. Pues entonces lo voy a trasladar según mi vector 1, 2, raíz de 13 menos 3. Entonces, como es X con X, y después tenéis que hacer el I con el I, tenéis que sumar lo que tenéis que sumar. O sea, a 1 le sumo 2 y a 3 le sumo raíz de 13 menos 3. Si a 1 le sumo 2 me da 3, aquí S con S se va y me da 3 como a raíz de 13. Eso es una imagen de B. Una. Voy a calcular la otra. Voy a calcular la otra imagen. Tomo el punto B, que es el punto 1,3, y lo voy a mover según el vector 2, que es 2, menos 3 menos raíz de 13. Y aquí es exactamente lo mismo. Sumáis el 1 con el 2
sumáis, dije y puse una coma, sumo el 1 con el 2 porque es la coordenada X con la coordenada X, y después sumo las coordenadas Y. A 3 le sumo menos 3 menos raíz de 13. Eso es fácil. 1 le sumo 2, 3. Estos dos se te van a eliminar y te queda, chao, menos raíz de 13. Por lo tanto, tú acabas de encontrar ese, que es una imagen de B, y este, que es otra imagen de B. Tenéis dos imágenes y ambas están correctas. Porque acuérdate que tú no sabías qué punto era el real. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú vas acá, esta no se encuentra. La que se encuentra es la D. Y esta no se encuentra no porque esté mala, sino porque solamente fue esa la que te pusieron como resultado. Solamente por eso. Porque te pudieron haber puesto la otra. Si te ponen las dos, no, ahí ya está mal el ejercicio. Porque en ningún momento el ejercicio hace alusión de que pertenece a algún cuadrante, de que la coordenada de algún punto es positivo o negativo. No, en ningún momento te hace alusión a eso. Solo te dice lo que te están diciendo acá. El vector 2 de acá, y sí, el vector 2 es el movimiento que hay. El vector 2 es el movimiento que hay desde aquí, desde ese punto, hacia acá. Porque acuérdate, el A se movió 2 a la derecha y después se tiene que mover todo ese trayecto para llegar abajo. Entonces, lo primero que dije yo es, se mueve 3 negativo para llegar al 0 y después se mueve raíz de 13 negativo para llegar abajo. Ese. Porque el primero es solamente ese pedacito. Esa es la diferencia. El primero era solo un pedacito, por eso yo al raíz de 13 le quité 3. En cambio, el vector 2 es eso más eso, solamente que en negativo porque fui hacia abajo. El número... Ya. Ya, muchachos, eso era lo que les debía de la clase anterior. Copienlo. Ese ejercicio es bastante interesante porque como que así de todo. Entonces igual había que tomarlo. Déjenme un poquito ver algo. Oye, ahora que llegaste, John, llegaste tarde, mañana voy a subir la clase. Al principio de la clase me acordé de lo que me habías dicho, de lo que te habían enseñado en el preu, y me quedó dando vuelta y ahora lo hicimos. Y demostramos por qué se hace eso. Entonces, para que después eche un vistazo a la clase. Ahora vamos con ecuación de la recta. Eso era para cerrar el tema de lo otro. Ahora vemos ecuación de la recta, para que quede clarito desde cero, y si es que alcanzo a hacer ejercicios también, porque ya esta semana, chao geometría. Lo que sí, estoy cachando que voy a ver si podemos el viernes, porque el sábado opero a mi perrito, entonces no sé cómo va a salir la operación, lo tengo que dejar en la mañana. Entonces yo creo que en la tarde no voy a estar concentrado en la clase. Así que probablemente la clase de hoy día quizás dure un poquitito y la del miércoles también un poquitito más, porque esta semana se termina en geometría, así que lo vamos a castrar y mi perrito igual es chiquitito y es medio mamón, entonces prefiero cuidarme. Ya, chiquillos, vamos entonces con ecuación de la recta. A lo que vinimos. Ecuación de la recta, ecuación de la recta, ecuación de la recta, materia. Insertemos todo lo que tengamos que insertar. Chao. ¿Ven? Yo no voy a estar concentrado si es que mi otro está medio malín, así que prefiero avisar desde ya que hoy día vamos a avanzar. Quiero terminar todo lo de ecuación de la recta y el miércoles resolver toda la guía si es necesario. Así que lo vamos a tratar con hartas cosas. Ya, chiquillos, vamos con ecuación de la recta. Todo lo que tenga que ver con ecuación de la recta. Y todo lo que no se nos ocurra en el camino, que haya que demostrar y que haya que ir entendiendo, todo lo que sea necesario. Vamos viendo. Primero, un detalle. A mí me encanta ver el sistema cartesiano así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo hay personas que lo veo así.
Y para mí no, para mí no. Para mí el plano cartesiano tiene que tener las flechas hacia allá y hacia allá, porque las flechas indican crecimiento, no decrecimiento. Pero eso es una cuestión mía, ¿ya? Solamente mía. Vamos entonces, todo punto en el sistema cartesiano determinado por un par ordenado, bla, 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 bla. ¿Qué significa toda esta cuestión que está dicho acá? Que un sistema que en un plano cartesiano tú ubicas puntos en el plano y cada punto en el plano tiene dos coordenadas. ¿Se acuerdan cuando vimos funciones e hicimos toda la parafernalia de funciones que tenía este mono acá, este loco que tenías tú acá, pasaba por la función y llegaba acá? Entonces tú decías, ah, este loco es la X y este loco es la Y. Entonces eso es lo mismo que tú digas el punto 2,3, ya toda esa parafernalia va a estar ahí. Toda la guía, sí, está todo en el Instagram, está todo acá en el Instagram. Ahora, nosotros también dijimos, profe, y eso es lo mismo que usted diga, f de 2 es igual a 3, sí, ya. Todo eso que nosotros vimos de funciones y que eso nos adelantó caleta de materia para ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un plano cartesiano, ¿qué cosas tenemos que saber? Tenemos que saber que el plano cartesiano está formado por cuadrantes, ¿ya? 4 cuadrantes. ¿Y qué tenéis que saber de estos cuadrantes? Que aquí están las coordenadas que son positivas con positivas, aquí están las coordenadas que son negativas con positivas, aquí están las negativas con negativas, y aquí están las positivas con negativas. ¿Es necesario aprendérselo de memoria? No, para nada, pues tenéis que ser inteligentes. Si estos locos van para allá, significa que se movió derecha y para arriba. Y derecha y para arriba, tú sabéis que son positivo, positivo. Este loco, para que esté acá, es como izquierda y para arriba. Y izquierda significa un movimiento negativo, negativo y positivo. Entonces, perder tiempo aprendiéndoselo de memoria no tiene ningún sentido. Pero si tenéis que cachar por lo menos que los cuadrantes van, y te fijas que van antihorario, ¿no? ¿Te cacháis que crecen antihorario? Entonces eso también, casi todo crece igual, por lo tanto eso también te ayuda un montón. Déjame prender la luz. Ya, ahí sí. No ayuda mucho, pero igual. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de plano cartesiano, aparece esta fórmula que probablemente se las pregunten, ¿ya? Que es la distancia entre dos puntos. Pero eso nosotros la vamos a demostrar porque de alguna parte sale, ¿ya? Entonces, tú tenías esto aquí, y fíjense la fórmula de la distancia. Si ustedes fijáis la fórmula de la distancia, aparece un x2 menos un x1. Entonces, ¿de dónde aparece todo eso? Ya, todo eso aparece de aquí, miren, chiquillos. Yo aquí voy a tener un x1 y aquí yo voy a tener un x2. Yo aquí voy a tener un y1 y aquí yo voy a tener un y2. ¿Vale? Entonces, miren esto. Voy a tener este punto y voy a tener este punto. A este punto le podéis llamar A y a este punto le podéis llamar B. Y tú querés calcular la distancia que hay desde aquí a acá. Esa es la distancia que tú querés calcular. ¿Ya? Ahora, estos puntos tienen coordenadas. O sea, el punto A es el punto x1, y1 y el punto B es el punto x2, y2. ¿Vale? Ahora, estos puntos que tú tenías acá, podía usar la fórmula, pero fíjate de dónde nace la fórmula. Fíjate esto. Si tú trazas una línea paralela al eje Y y después trazas una línea que sea paralela al eje X, formaste un triángulo en donde se intersectan dos rectas perpendiculares. ¿Por qué? Porque si son paralelas a los ejes coordenados son perpendiculares. Entonces, esta intersección de rectas es perpendicular. Por lo tanto, acabas de encontrar un triángulo del tipo rectángulo y otra vez nos vamos a encontrar con tío Pitágoras. Por esa razón es que cuando yo les digo, aunque Pitágoras no entre, es demasiado importante que lo sepáis, porque es para todo. Ahora, ¿de dónde nace que la fórmula de x2 menos x1 al cuadrado y 2 menos... ¿De dónde nace eso? Nace de esto, miren. Si este fuese, lo voy a hacer con valores primero, si este fuese 2 y este fuese, no sé, le vamos a llamar 5. Si este fuese 2 y este fuese 6,
Si pasara eso, tú podís decir que esto que está acá mide 3 y que esto que está acá mide 4. ¿Por qué? Porque tú me decís, profe, de 2 para llegar al 5 hay 3, por eso mide 3, y del 2 para llegar al 6 es 4, por eso mide 4. Sí, es una manera de verlo. Y la otra manera de verlo es porque al mayor le restaste el menor. Porque al mayor le restaste el menor. Entonces tú, cuando tú lo haces con números, este es X, al que le vamos a llamar D, y le vamos a poner AB, distancia entre AB. Entonces, si tú querés calcular la distancia, ¿qué es lo que harías tú con eso? Tú me decís, profe, yo me pago el manso Pitágoras y digo que lo voy a llamar D nomás, porque si no de AB me va a hacer muy largo. Yo digo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Y te tiráis el manso Pitágoras. Pero ahora, si tú querís, tú lo podías escribir así, pues mira, ¿te cacháis que el 3 nace del 5 menos el 2? Y el 4 nace del 6 menos el 2 al cuadrado. De ahí nace el 4, de la resta de esos dos. Entonces, de ahí aparece la fórmula en donde tú después aplicáis raíz, porque aquí después aplicamos raíz, chao. Pero miren lo que quiero llegar. ¿Te cacháis que si yo no tuviera los valores en específico, si yo no tuviese los valores en específico, ¿qué es lo que haces tú? Al más grande le restas el más pequeño. O sea, a x2 le resto x1 y eso está al cuadrado, para saber la distancia. Después, al más grande le resto el más pequeño y por eso está al cuadrado. Finalmente, aplicáis raíz en ambos lados y te queda que la distancia es la raíz de la diferencia de los puntos al cuadrado, la diferencia de esto al cuadrado. Esa es la fórmula de la distancia. ¿Y de dónde nace? De Pitágoras. ¿Alguien me puede escribir, profe? Y si yo lo pongo, yo sabe que yo lo hago así, miren. D es igual a la raíz de I2 menos I1 al cuadrado más X2 menos X1 al cuadrado. ¿Cambian algo? No, no cambian nada porque siguen siendo los catetos. Entonces, no cambian nada, porque siguen siendo los catetos. ¿Se entendió? Ahora, pero lo que está dentro del paréntesis, se cacha que si tú tenés 2 menos 5, te va a dar menos 3, y el problema es que las distancias no son negativas. Por lo tanto, ya es un error decirlo al revés. Aquí es un error decirlo al revés, porque las distancias no son negativas, pero para efectos prácticos te va a dar lo mismo, porque cuando tú el menos 3, tú lo le di al cuadrado, igual te va a dar 9. ¿Cachai? No te va a cambiar, pero es un error. ¿Por qué? Porque si tú lo pones al revés, estás diciéndome que la distancia puede ser negativa. Entonces, que la fórmula te sirva es una cosa, al revés, te puede servir al revés, es una cosa. Pero que esté bien es otra, porque la distancia no puede ser negativa. Ahora, si tú lo hacías en valor absoluto, quizás, pero claro, tú podrías ponerlo al revés, x1 menos x2 al cuadrado, te va a dar lo mismo, sí. Pero yo te aconsejo que no lo hagáis porque estaríamos diciendo que la distancia va a ser negativa. ¿Se entendió la diferencia? Bacán. Entonces, al final calcular la distancia entre dos puntos es básicamente tirarse el manso Pitágoras. Sí, es tirarse el manso Pitágoras. Por lo tanto, si te llega a tocar una distancia y te podía hacer el Pitágoras, lánzate el Pitágoras que es más rápido. Por si es que se te olvidó la fórmula. ¿Cachai? Si te olvidó la fórmula, tírate el Pitágoras. Si te aprendiste la fórmula, al final, ¿cachai? Ese es el tema. Ya tenéis dos opciones para hacer el mismo ejercicio. Entonces, teniendo dos opciones para hacer un mismo ejercicio, mucho más práctico. Después tenemos otra fórmula que se llama punto medio. Porque está en medio. ¿Por qué se llama punto medio? Porque está en medio. Sí, voy a subir para que copien. ¿Está bien ahí o no? De hecho, voy a sacar los audífonos porque me duelen los oídos con los audífonos. Como que siento que me concentro más, pero me duele como los oídos.
¿Estamos? Ya. Entonces, vamos con el punto medio. Chiquillos, el punto medio es lo que está a la mitad de los puntos. Entonces, no te compliques la existencia con el punto medio. Mira, yo lo voy a hacer con números. Si este es 2 y este es 6, ¿quién está a la, si tú lo pensáis aquí en la recta numérica, 2, 3, 4, 5, 6, y tú tenías el 2 y tenías el 6, ¿quién está en medio de estos locos? El 4. ¿Cachai? El 4 está en medio porque aquí hay uno para allá, acá hay uno para allá. ¿Quién está en medio? El 4. Ahora, ¿cómo lo sacáis? Pescáis este, lo sumáis, te da 8, y luego lo dividís en la mitad. Y eso por eso te da el 4. Eso es lo que hace la fórmula del punto medio. Suma S con S, igual puede ser al revés, porque como estáis sumando, aquí no hay problema. Sumáis el X1 con el X2, lo sumáis, y lo dividís entre 2, y listo. Calculáis el punto medio. Lo mismo para el hipo. Sumáis los valores y los dividí entre 2. ¿Por qué? Porque lo que estáis buscando es el que está en la mitad. ¿Cachai? Eso es lo que estáis buscando. Por lo tanto, tenéis que sumar estos dos monos, dividirlos entre 2. Tanto para la X como para la Y. Y ojo, te lo pueden preguntar. No te van a preguntar por el punto medio en específico. Pero, por ejemplo, te podrían dar una recta. Fíjense, yo no voy a hacer este ejercicio porque está en la guía. Pero te pueden dar una cosa así. Te pueden dar este punto, no sé, pongámosle este punto es el 2,3. Por inventar un punto, chiquillos, no voy a hacer a escala ni con el plano, pero por decirte algo es el 2,3. Y aquí te dan un punto B, que da lo mismo cual, y aquí te dan un punto C, que da lo mismo cual. Y te dicen que esta cuestión llega al punto medio, y te piden la distancia de aquí a acá. Entonces, para calcular la distancia de aquí a acá, tenéis que usar la fórmula de la distancia, que hay un punto D, entre el D y el A. O sea que para poder calcular la distancia que hay de aquí a acá, para poder calcular esa distancia, tenéis que sacar el punto medio, ¿cachai? No para poder encontrar ese valor, tenéis que sacar el punto medio. Entonces, ¿cómo vais a sacar el punto medio? Entre estos dos, ¿cachai? Entre estos dos que te los van a dar, sacáis el punto medio, lo encontráis y después sacáis distancia. Ese ejercicio está en la guía, por tanto, para que después lo hagan, está uno similar está en la guía, es donde para poder encontrarlo, lo único que tenéis que hacer es, ya, saco el punto medio. ¿Cómo lo saco? Lo sumo y lo divido en 2. Y después saco la distancia, ¿cómo lo saco? Te pegáis el manso Pitágoras o te tiráis la fórmula. Así te lo pueden preguntar. Dudo que te digan, saque el punto medio de estos dos puntos. No, dudo que en la prueba te pregunten algo como eso. Pero sí te pueden preguntar, calcule la distancia y te dan los valores y tú el punto medio lo utilizáis para eso. ¿Ya? Ahora, pendiente. ¿Se acuerdan los que, no sé, los que estuvieron en clase conmigo en funciones, cuando yo tenía una función del tipo afín o del tipo lineal, y teníais como esta cuestión, y yo les ponía el monito que estaba aquí, llegaba a la cima, formábamos el triángulo y decíamos, lo que subimos entre lo que bajamos, pero ¿cómo sabes si me piden? Profe, es que te lo van a decir, po. Te van a decir, te van a pedir el punto medio. O te pueden dar un triángulo y te pueden trazar una transversal de gravedad. ¿Cachai? Esa es otra opción. Te pueden decir, te dan los vértices de un triángulo y te trazan la transversal de gravedad y te preguntan por el punto S exacto de la transversal de gravedad. ¿Cachai? Y ahí te están preguntando por el punto medio. O sea, la transversal que hace llega al punto medio. Entonces, si tenéis S y S, tenéis que sacar el punto medio de los dos. O te piden exactamente calcule el punto medio, o te lo pueden pedir como una transversal de gravedad que llega a la mitad. Cualquiera de las dos te sirve para poder hacer el cálculo en ese sentido. ¿Vale? ¿Se entendió la...? Ya, bacán. Entonces, ya, esto que yo les enseñé, en funciones lo vamos a usar ahora. ¿Por qué? Porque tenéis dos formas para calcular pendientes. O sea, lo hacía así, cuando está en un gráfico, lo hacéis como te lo enseñé yo y que lo voy a ver después, o ocupáis esta fórmula. ¿Ya? Y esta es la más ocupada. Aquí esta yo sugiero que igual se la aprendan.
por si acaso. Se ocupa un montón. Entonces yo sugiero que se aprendan esta fórmula para calcular pendiente dado 2 puntos. Vamos a tener estrategia, sí o sí. Pero nunca está de más. Esa fórmula por lo menos no está de más. Es importante que la sepan. Igual que esto que les voy a mostrar ahora. Chiquillos, para leer un gráfico se hace de izquierda a derecha. Que no se les olvide todo eso que vimos en funciones. Para leer un gráfico se hace de izquierda a derecha. O sea, tu mono va aquí. Entonces tu mono va a subir la montaña. Por lo tanto, tu pendiente es positiva. En cambio acá, tu mono se encontró aquí con la gráfica, va a bajar la montaña, por lo tanto tu pendiente es negativa. Acuérdate que la pendiente se denota con una M, por eso acá M es mayor que 0, eso significa que la M es positiva, M es menor que 0, eso significa que la M es negativa, esto significa que la pendiente es 0, cuidado acá, no me vayan a salir con que porque de lado no tiene pendiente, no, tiene pendiente, 0, no hay inclinación. Cuidado con eso. Este no tendrá, ¿ya? Pero este es 0. Cuidado con ese detalle porque nos falta el que cae acá. Nos falta. De todas formas, esto está todo en el plan de geometría de 0, chiquillos. Importante que igual lo vean porque eso está como paso a pasito. Pregunta que te pueden hacer esto. Claro que ahora nosotros vamos a demostrar por qué. Te pueden dar lo siguiente. Te pueden decir A 3,1, B 4,3 y C menos 2, menos 9. Y te preguntan si estos puntos son colineales. Ya, hagamos la demostración primero del por qué se calcula así. ¿Qué significa que sean colineales? Colineales significa que pertenecen a la misma recta. O sea, eso significa que sean colineales, que pertenecen a la misma recta. ¿Sí o sí? Para empezar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú tenías una recta así, para que sean colineales, este loco y este loco que podrían ser tu A, tu B y tu C, no necesariamente esos que están arriba, este es un ejemplo, ¿ya? Vamos a ponerle A' para que no se confundan, A', B', C'. Para que sean colineales, entonces tienen que pertenecer a la misma recta. ¿Se cacha que si pertenecen a la misma recta, eso significa que sus pendientes son iguales o no? ¿Se entiende eso? Que si pertenecen a la misma recta, sí o sí, sus pendientes tienen que ser iguales. Sí o sí. ¿Por qué? Porque si su pendiente fuese distinta, sería para arriba o sería para abajo. Entonces, la única forma que pertenezcan a la misma recta es que sus pendientes sean iguales. Entonces, para demostrar que 3 puntos son colineales, solo tienes que demostrar que la pendiente que tú vas a calcular, por ejemplo, entre A y B, sea la misma que calcules entre A y C. O sea, si la pendiente de S es igual a la pendiente de S, es porque los puntos son colineales. Por motivo porque sus pendientes tienen que ser sí o sí iguales, pero de lo contrario, usando los mismos números, usando los mismos valores, si la pendiente no es igual, no es colineal. Profe, ¿en qué caso la pendiente es vertical? Acá. ¿En qué caso la pendiente es vertical? Por ejemplo, esta, cuidado, aquí la pendiente no es vertical, no, la pendiente no existe. Pasando por eso, ¿ya? Pero eso podría ser una recta x igual 2. ¿Te caché? Aquí está el 2. Eso significa que no importa cuánto valga ahí, el x siempre va a valer 2. Que te pongan eso. La recta x igual 2. No importa lo que valga ahí. A lo mismo, siempre va a valer 2. A ti te dicen entonces, dibuje la recta x igual 2, entonces ya cachaste qué es eso. ¿Se entendió? ¿En qué observación? Que yo ni miro las observaciones. Ah, ¿qué es paralelo al eje Y?
Pero es que es como lo mismo que te digo, es que las observaciones yo por lo general no las toco. Yo como que miro los dibujos. En realidad yo pesco esto porque tienen los dibujos, porque como ustedes saben, yo soy un Picasso, entonces no es lo mío los dibujos. Pero sí, pero profe, no que la X no tiene más de un valor. Pero, profe, no que la X... No, es que en este tipo, cuidado acá. A ver, aquí voy a hacer un alcance. Piénsenlo, retrocedámonos un poco. Retrocedámonos a funciones. ¿Eso es función? No, porque yo puedo trazar una línea para el mismo valor de X, llega al 1, llega al 2, llega al 3, del 1 al 2, al 3, para el mismo valor, y eso no es función. Entonces, ahí te cambia todo, Emiliano, porque no es función. Entonces, eso es una recta cualquiera, X vale 2, y siempre va a valer 2. Es una recta cualquiera solamente, que no es función y pierde todo lo que tiene que ver con una función. O sea, podría haber otra acá, podría haber un X igual menos 2, o podría haber un X igual 3, pero son todas rectas separadas, ¿cachai? Y todas esas rectas, por ejemplo, si tú tratas de analizarlas como función, pierden todo. ¿Se entendió? Entonces, vamos acá. Entonces, para que sean colineales, yo tengo que demostrar que estos monos tienen la misma pendiente. Entonces, yo voy a tomar el A, que va a ser 3,1, y voy a tomar el B, que va a ser 4,3, y voy a calcular la pendiente entre estos dos. X1 y 1, X2 y 2. Acuérdense que tú podías hacerlo al revés, o sea, tú podías, si tú querías, podías decir X2 y 2, X1 y 1, ya eso no cambia en nada. Lo que no podía hacer es escribir X1 y 2. Eso no podéis cambiar. O sea, si tú vas a usar X1 y 1, acá vas a usar X2 y 2. Y si quieres cambiar, tiene que ser los mismos numeritos, porque si tú cambias, ya el punto se te va a la B. Entonces, pendiente es I2, que es 3, menos I1, que es 1. X2, que es 4, menos X1, que es 3. Por lo tanto, la pendiente es 3 menos 1, 2, y 2 partido en 1 es 2. Por lo tanto, la pendiente entre A y B sería 2. Eso significa que yo ahora voy a calcular la pendiente entre A y C. Y si me da la misma, estamos al otro lado. Vamos entonces con la pendiente de A y C. Si también me da 2, es porque son colineales. Entonces tomo mi A, al que voy a llamar 3,1, y él voy a decir X1 y 1 porque quiero. Y tomo mi C, menos 2, menos 9, al que voy a llamar X2 y 2 porque yo le quise llamar en ese orden. Por lo tanto, la pendiente sería I2, o sea, menos 9, menos I1, o sea, 1. Después, X2 menos 2 menos X1. ¿Te cacháis que este te queda arriba menos 10 y abajo menos 5? Y 10 partido en 5 es 2, y menos con menos te da positivo, por lo tanto la pendiente es 2. Eso significa que si ambos tienen la misma pendiente, entonces demostrado si son colineales. Esa es pregunta, te pueden preguntar eso. De hecho, hay muchos que te toman con esta pregunta y se confunden enteros porque nunca habían visto el tema de colineales, nunca le habían enseñado una fórmula para colineales. Pero cuando te pase esto, chiquillos, no esperes la fórmula. Piensa, ¿qué son colineales? Que pertenecen a la misma recta. Ah, acá, acá, acá. Están en la misma recta. La única forma en que las pendientes sean idénticas, porque si de lo contrario, los puntos estarían así. Ese es el motivo. Hay más maneras. De hecho, hay una forma que la verdad, si ustedes me preguntan, me da hasta lata enseñarla porque es tan... Te la voy a leer, porque creo que este libro lo tiene. Como para que cachen. Miren lo que hace este libro. De ahí vuelvo, miren lo que dice. Dice, segundo método. Miren el segundo método. Ya llega hasta lata. Miren, calcularemos las distancias. Cáchate, las distancias. Ya aplicáis raíz toda la cuestión. Entre A y B, BC y AC.
Si resulta que la suma de las dos menores nos da la mayor, entonces los puntos son colineales. Entonces, este loco tomó la raíz menor, que es raíz de 5, con la raíz mayor, que es 6 raíz... Ay, no, estas son las tres. Tomó la raíz menor con la raíz mayor, eso le dio, la sumó y efectivamente te dio 6 raíz de 5. ¿Cachai? Pero vaya a estar calculando las distancias cuando mejor calculáis las pendientes. No sé. Por eso a mí me da lata. Ese es el otro método. Calculáis las distancias entre AB, BC y AC. Tomáis las más chiquititas y la suma se tiene que dar igual a la grande. Es como que lata. Así como que lo miro y es como, no hay caso. La otra es mucho mejor. ¿Se entiende la idea o no? Ni un brillo. Ya, muchachos, seguimos entonces con ecuación de la recta. Bajamos, entonces, ¿eso está copiado, cierto? ¿O lo dejo un poco para que le saquen pantallazo? Porque igual quiero alcanzar a hacer ejercicio hoy día, porque mañana sí o sí termino toda la guía de ecuación de la recta. Igual traten de hacerla, porque yo creo que mañana voy a hacerla más pelúa. O sea, mañana no, el miércoles. Para dejar terminadito este tema, porque ya comenzamos con estadística. Lo bueno es que para estadística les tengo el plan de estadística desde cero, así de... Ya, chiquillos, miren. Lata, al tiro. A ver, yo cuando miro eso, es como que, no, vamos a mostrarlo, pero es como que, ¿en serio? ¿De verdad? No. Nosotros vamos a trabajar con las que nos interesan. Punto pendiente, por último, ¿ya? Porque miren, quiero que entiendan esa fórmula. Fíjate de dónde nace. Voy a tomar la punto pendiente, chiquillos. Y menos I1 es igual a M por X menos X1. Esa es la punto pendiente. Miren lo que voy a hacer. Yo sé pasar dividiendo, entonces yo voy a pescar este mono que está acá, que está multiplicando, y lo voy a pasar dividiendo. Miren. Y menos I1 es igual a X menos X1, o sea, partido, eso es igual a M. Loren, miren, eso que está en amarillo y eso que está en amarillo es lo mismo. ¿Qué pasa con la pendiente? ¿Te cacháis que la pendiente, yo voy a escribir aquí I menos I1, X menos X1, escribamos la pendiente, I2 menos I1, no salgáis por triangulito, X2 menos X1, y otra vez triangulito arruinándonos la onda. Miren, Loren, ¿te cacháis Miren, ahí estamos. ¿Para qué? ¿Alguien me puede explicar para qué les muestran esa fórmula? Porque te las muestra, hay gente que te la muestra, cabros, de verdad se las muestran. Yo no tengo nada contra nadie, pero no. Si esta fórmula es esta, escrita de otra manera, más larga, es un cacho. ¿Para qué te quería aprender esta? En ese caso, mejor que ¿te caché que en ese caso mejor que te la escriban así, miren? O sea, en ese caso mejor escríbetela ahí. Por último, no sé, pues. Yo creo que al que dijo, no, voy a hacer esta fórmula, dijo, me las quiero dar de bacán, entonces así se ve como más choro. Pero no. Entonces, acá donde nosotros escribimos lata. No, qué lata. Ahora me entienden por qué esa fórmula me da lata y como que no, ¿por dónde la miren? ¿Se entendió? ¿Que no? Esa fórmula es como, no, y no. ¿Por donde la miren? No. Ya esta sí. No la voy a usar mucho, pero ya por último es más conocida. Punto pendiente, ¿ya? No la voy a usar, la vamos a usar lo justo y necesario,
Pero por último es más conocida, la ecuación punto pendiente. ¿Por qué se llama punto pendiente? Porque ocupa un punto y ocupa la pendiente. Por eso se llama punto pendiente. O sea, el nombre te dice lo que tenéis que hacer. Necesitáis un punto y necesitáis la pendiente. Por eso se llama punto pendiente. ¿Vale? Entonces, sí, van. Van, totalmente van. Así es. Entonces, vamos con la punto pendiente. Chiquillos, ¿qué significa la punto pendiente? Que si tú, por ejemplo, tienes, no sé, te dan la pendiente que es 2 y te dicen que hay un punto en el plano, o sea, el punto A, 2,3. Y te piden calcular la ecuación que pasa por ese punto que tiene pendiente 2. Entonces, este es x1, este es y1, pero ojo, esto que voy a marcar yo en verde son genéricos. Esa y y esa x son genéricos, no cambian nunca. Por tanto, tú vas a tener y menos el y1 que es 3 es igual a 2 por x menos el x1 que es 2. Entonces aquí tú resuelves. Y menos 3 es igual a 2 por x, 2x, 2 por menos 2 es 4. Finalmente, el que está restando pasa al otro lado sumando y te da eso. Listo, te fuiste. ¿Ya? Punto pendiente es básicamente valorice y no se complique la existencia. Donde hay una M, ponga la pendiente. Donde hay un punto, ponga los puntos que encontré. Pero es difícil que te lo pregunten así. Lo más probable es que te van a hacer encontrar los puntos y todo eso que nosotros vamos a ver en la guía. ¿Vale? Pero por último, ya por último eso. Que insisto, no es la que voy a usar yo, pero es bueno saberlo. Ya, a ver. Tenemos dos formas de ver una ecuación. Forma general y forma principal. ¿Cuál es la que más me gusta? Esta, lejos. ¿A qué se parece eso, chiquillos? ¿Dónde vimos eso antes? Y es igual a mx más n. ¿Te acuerdan eso, no? ¿Dónde la vimos? Función afín. Bien. ¿Te cachai que esta era, la función afín era f de x es igual a mx más n? Ya, estamos. La misma cuestión, la misma tontera. De hecho, esta es la que vamos a usar. Pero aquí hay cosas que hay que saber. Porque ahora sí vamos a definir cosas que nos van a ayudar un montón para trabajar, ¿vale? Primero, les voy a mostrar otra de las fórmulas que se les enseña, que yo considero la soberana estupidez, pero se las voy a enseñar, ¿ya? Que también es una fórmula que se les enseña. Ustedes saben que es que la principal, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar como para que no se te olvide nunca? La principal es como que tiene un protagonista, por eso es principal. En la principal tiene un protagonista, y el protagonista es la I. Por eso, como es el protagonista, al protagonista le gusta acaparar la atención, entonces la I está solita. ¿Ya? ¿Cachai o no? Entonces, básicamente eso. Y la general, acuérdate que todas las generales están igualadas a cero, ¿te acordáis la ecuación general? La ecuación cuadrática de forma general es ax cuadrado más bx cuadrado más c igual 0. Las generales están todas igualadas a 0, ¿ya? Todas igualadas a 0. Y en el caso de la principal, apréndetelo así, po. La principal necesita una estrella. ¿Quién es la estrella? El I. Tiene que estar solito, entonces todas las otras mermas las tiráis para el lado. Para la I son todas mermas, así que todo lo que no sea I, chao, chao, chao. ¿Se entiende la diferencia, dice? Sí, de hecho eso es lo que voy a hacer. Miren, chiquillos, hay fórmulas que les enseñan que al final no tienen pie ni cabeza. Nosotros nos vamos a quedar con esta. Yo me voy a quedar con esa. Esa es la que nosotros vamos a trabajar al máximo. Pero igual es bueno que sepan esto. Miren, yo voy a tomar la general AX más BI más C igual 0. Esa es la general. Pero yo quiero escribir la principal. ¿Qué significa principal? Que tiene que tener un protagonista. Eso significa que para el protagonista le gusta estar solo. Todas las demás, para este, son mermas. Por lo tanto, ¿qué va a hacer este loco? Le va a decir, ándate para allá, ándate para allá. O sea, menos AX menos C. Después este le va a decir al B, loco, me molestáis, lárgate. Entonces lo va a pescar y lo va a tirar para el otro lado. Y te va a quedar
Eso. Simple, pesqué la ecuación y despejé. Ahora, miren esto. Menos AX partido en B menos C partido en B. Porque separé. ¿Te cachai que separé todo? Porque puedo separar fracciones. Y ahora miren lo que voy a hacer. Y es igual a menos A partido en B por X, porque es lo mismo, menos C partido en B. Ahora, voy a escribir ahora al lado voy a escribir mi forma principal. Y es igual a mx más n. Entonces, de repente tú llegáis y más que alguien te dice, no, si mira, si tú tenías una ecuación general, aprende esta fórmula, la pendiente se calcula como menos a entre b. ¿Y te dicen eso? ¿Se lo han dicho o no? Que si tenía una ecuación de la forma general, tú decís menos a entre b y encuentro la pendiente, ya, pero está bien. De hecho, ¿de dónde saqué eso yo? De acá, pues mira, el que acompaña a X es M, el que acompaña a X es M, entonces lo igualé, pues. ¿Cachai? Entonces lo igualé. Ese, con ese, lo igualé. Pero, ¿sabes cuál es el problema de que te digan esa fórmula? Que si a ti te dan una cuestión en forma general, 2x más 3y más 5 igual 0. Te podía aprender la fórmula, ¿cachai? Si quería, apréndetela. Pero tenéis caleta de fórmulas que aprenderte. ¿No será mejor que digáis, profe, este pasa para allá, ese pasa para allá, y el 3 pasa dividiendo y te queda así, por lo tanto la pendiente es menos 2/3? Sí, pues. Ahora, si tú te aprendiste la fórmula menos A entre B, tú dices menos, ¿quién es A el que acompaña el X? 2. ¿Quién es B? 3. Listo, menos 2/3 y llegaste a lo mismo si usaste la fórmula. Sí, pero aprenderse esa fórmula, si al final lo único que tenéis que hacer es despejar, creo yo que es de locos. Con la gran cantidad de fórmulas que te tenéis que aprender para geometría, en caso de logaritmo y en sinfín de otras más súmale si vaya a dar biología o historia, o sea, para todo lo que tenéis que aprender, despeja, no te compliques la existencia, ¿ya? Despeja. Pero te pasa, te dan esa fórmula, hay gente que te da esa fórmula así como, no, aprende de esta fórmula, vaya a ganar tiempo, sí, vaya a ganar tiempo, pero ¿a costa de qué? A costa de aprenderte una fórmula que no aprendiste nada. Porque hay fórmulas que son buenas a aprendérselas, la cual yo digo, no, chicos, esta está buena, esta hay que aprendérsela. Sí, pero esa no pasa nada. ¿Se entendió entonces, chiquillos, por qué, de dónde nació esa fórmula y por qué no la vamos a usar o no? O sea, en realidad, si tú la querías usar, úsala, estás en todo tu derecho. Pero si estuvieses en clase conmigo y me entregáis una prueba con esa fórmula, yo te cuelgo. No, mentira. Pero te la podía usar. Pero no sé. Si alcanzo, sí. Si alcanzo a hacer la guía, Felipe, sí. Si no, el miércoles. Pero mi idea es alcanzar porque de hecho no me falta mucho. Yo creo que voy a alcanzar a hacer algún ejercicio. Ah, ¿por qué dijo que no lo usáramos? No es que no la usen. Si ustedes me preguntan, es una lata, porque al final despejar no tiene ni un brillo. Pero si tenía una buena memoria, y para ti aprenderte una fórmula más no es tema, dale. ¿Cachai? O sea, si para ti aprenderte una fórmula no es tema, dale. Pero si para ti aprenderte una fórmula igual es cacho porque se te confunden todas, ¿para qué? Po? De hecho, también hay una fórmula para n, pues eso también la podéis deducir, pues de ahí. Es más que nada por eso. ¿Se entendió eso, muchachos? Entonces, a mí lo que me interesa es esto. Esta es la que a mí me interesa, chiquillos. Esta es la que nosotros vamos a maximizar su uso. Para los que tienen 64, sí. Esta es la que nosotros vamos a maximizar su uso. No, acá, esa C partido en B, fíjate. Ahí ustedes pueden demostrarla después si quieren. La idea es que lo puedan hacer. Pero esta es la que yo quiero maximizar su uso, chiquillos. A mí esta es la que me interesa. Miren, voy a tomar esto.
aquí voy a poner un Y, aquí voy a poner un X, voy a poner acá un 4, voy a poner acá un menos 3. Yo quiero calcular la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. A esta altura yo la voy a hacer cortita. Miren, vamos recordando. Estos son los puntos que tú tenés. Acuérdense que aquí están los puntos que tenés tú. Aquí estoy yo. Espérense, yo soy morenito, así que tiene que ser en negro. Ahí estoy yo, negrito. Subo y llego acá. Entonces, ¿yo qué les enseñé? Es que en realidad yo recomiendo que uses lo que a ti te acomode. Yo les doy muchas chances y al final tenéis que terminar haciendo lo que a ti te acomoda. Por ejemplo, miren lo que te voy a enseñar yo para calcular esta ecuación de la recta, dado estos dos puntos. Miren. ¿Qué deberías? Fíjense, esto lo voy a dejar en stand-by. ¿Qué haría una persona? Si me dan solo la pendiente y el corte en el eje Y. Sí, pero eso es lo que... Dame un segundito, Ixi. Mira, ¿qué haría alguien? Alguien te podría decir, profe, a este voy a llamarle punto A este voy a llamarle punto B, y alguien te podría decir, profe, yo tengo el punto A menos 3,0, tengo el punto B 0,4, entonces me voy a tirar la punto pendiente porque yo soy choro y a mí me gusta gastar lápiz. Entonces yo me voy a tirar la punto pendiente. Y voy a calcular la pendiente primero, en donde aquí tenéis X1 y 1, y aquí tenéis X2 y 2. Entonces tú decís Y2 menos Y1, y después X2 menos X1. ¿Te cacháis que menos con menos te da más? Por lo tanto, tu pendiente es 4/3. ¿Ya? Listo. Tenéis tu pendiente, te dio 4/3. Después, tú vas a elegir un punto, el que tú queráis. Por ejemplo, elige el B. Entonces tú pescáis, cáchense en medio del deseo. Tenéis tu pendiente, que es menos 4/3, y después pescaste el punto B 0,4. ¿Podríais haber tomado el punto A? Sí, podríais haberte tirado el punto A, pero el punto A tenía un negativo, entonces si el punto A tenía un negativo, preferí el punto B. ¿Ya? Entonces miren lo que voy a hacer. Cáchense miren lo largo que es. X1 y 1. O sea, te quedaría Y menos 4 es igual a menos 4/3 X menos 0. ¿Ya? O sea, le puse menos 4/3, pero era 4/3 positivo. Ojo que ahí que yo escribí mal el negativo. Pero me di cuenta. Entonces, ahí sí. 4/3 y acá también 4/3. Cáchense lo que va a pasar. Te va a quedar Y menos 4 es igual a 4x tercios, porque con el 0 no pasa nada, y después el 4 que está restando pasa al otro lado sumando. Listo, ¿encontraste tu ecuación? Sí, pero cacha todo lo que te demoraste. ¿Te cachas que te demoráis 1 kilo? Podía hacerlo así, usando tu punto pendiente, sí, podía hacer tu punto pendiente, nadie te dice que no. Eso es una forma. Pero de ahí les voy a dar tiempo para que copien. Pero si tú entendís esto, ¿por qué no es más fácil pensarlo así? Miren, mx más m, y tú haces lo siguiente, profe, m es mi pendiente, y n, a este le llamamos coeficiente de posición, o sea, también le podemos llamar intersección con el eje Y. Entonces, miren lo que va a pasar. Cáchense la diferencia entre todo lo que acabo de hacer y esto. Yo les enseñé a calcular pendiente. Cuando tú empezáis aquí y llegáis aquí arriba, ¿qué es lo primero que te asombra? Todo lo que subiste. Eso es lo primero que te asombra. ¿Cuánto subí? 4. Y después lo que avanzaste. ¿Cuánto avancé? 3. Y como esto es positivo, porque va subiendo, entonces tu pendiente es 4/3. Ahora, también hay otras personas que dicen, yo lo hago con dibujitos porque a mí me gusta dibujar y porque siempre me lo aprendí así, pero también tú puedes decir, una forma de calcular pendiente es eso entre eso. Es lo mismo. Si la recta fuese al revés, seguiría siendo eso entre eso, pero como está al revés, la pendiente sería negativa, ¿ya?
Tú ya cachaste que la pendiente es 4/3, pues entonces tú aquí me dices, profe, la pendiente es 4/3 de X, ¿y quién es N? Tu intersección con el eje Y, pues. Ah, ya, pues, listo. Chao. Y miren, eso, comparación de eso. Llegué a lo mismo, pero no me demoré nada. Entonces, en ese sentido, no sé, si ustedes me preguntan, ¿y te imaginas? Usamos la otra fórmula, y menos I1 partido X menos X1, y aquí le ponemos I2 menos I1, X2 menos X1, y le ponemos color. ¿Te cachai o no? Y si te enredáis con los dibujitos, apréndetelo así, po. Haz ese partido entre ese. Y si no, ándate a la segura y calcúlalo así. Lo importante es que cuando ya calculaste tu pendiente, tú ya sabís cuánto vale el po. ¿Cachai? Eso es lo importante. Es más, el n es el coeficiente de posición que también pasa a ser la intersección con el eje Y. ¿Ya? Básicamente eso. Siempre es Y entre X, la distancia entre Y entre X. Y si la pendiente va subiendo, entonces va a ser positiva. Y si va bajando, entonces va a ser negativa. ¿Ya? Entonces, ahora, ojo, no es la única manera. ¿Qué pasa si tú en la prueba, por ejemplo, se te olvidó punto pendiente, se te olvidó, ¿cómo se llama? Esta forma que te acabo de enseñar del coeficiente de posición, y tú solo te acordaste de esto? Esta va a ser otra manera. 3. Manera 3. Ya, profe, soy tarado, pero hasta las 10 nomás. Entonces me acordé que la pendiente es 4/3. Entonces yo tengo Y es igual a 4/3 de X más N. Pero aquí tuviste un lapsus de memoria y te pasó en la prueba que, oh, loco, se me olvidó cómo calcular para qué me era el N, se me olvidó punto pendiente. Entonces, ¿qué hago acá? En este momento tú recurres a lo que aprendiste con funciones. Entonces vaya a tomar el punto 0,4 y me vas a decir, profe, es punto 0,4, significa que este loco que tenía acá es tu X y que este loco que tenía acá es tu Y. Sí, pues. Entonces ahí reemplazar todo el rato. Donde hay una Y pongo un 4, donde hay una X pongo un 0 y te queda más N. ¿Te cacháis que este mono es 0? Por lo tanto el N vale 4 y como ya encontraste el N, ya pues te devolví acá. Pues. Y es igual a 4/3 de X y ya encontré cuánto vale N porque el N vale 4. Listo. Tercera manera. Ahí ya tenéis 3. Yo creo que incluso la manera 3, esta, es más fácil que esa y es más rápida que esa. Pero obviamente esta es la más rápida. ¿Cachai? Pero ahí es donde tú tenés que tomar decisiones, o sea, ahí es donde tú tienes que decir cuál para ti es mejor. Pero en ese sentido, chiquillos, ya tienen caleta de manera, ustedes decidan. Siempre es bueno saber más de una forma. A mí personalmente esta me gusta porque es rápida. Y esta me gusta porque analizaste lo que hiciste. Y esta no me gusta porque usaste una fórmula. Y es como me mecanicé en el ejercicio. ¿Ya? Eso es como, ahora, si a ti te acomoda esa, usa esa. Si a ti te acomoda esta, de acá, usa esa. Si te acomodó esa, usa esa. Decisión personal. ¿Ya? Sigo. De hecho, ya estamos terminando ya. No sé si, espérense, yo llegué, me moví, no sé si alguien iba a copiar o terminó de copiar. Eso sí que no. ¿No? Ya. Seguimos. ¿Dónde voy? Aquí arribita. Ya, este análisis también quiero hacerlo, porque este análisis también aparece en una pregunta de la guía. Miren, el n, cabros, acuérdense, el n, este que estoy marcando acá, es la intersección con el eje Y. Y el m es la pendiente. Y el m, ese es la pendiente. ¿Vale? Entonces, miren lo que quiero que entiendan. Si la intersección con el eje Y es negativa,
Eso significa que si la intersección con el eje Y es negativa, ese punto va a estar ahí. ¿Cachai? O sea, si n es negativo, ese punto va a estar ahí. Pero aquí podéis tener dos opciones. Si el m es mayor que 0, entonces esto sí o sí va a ser así. O sea, sí o sí va a pasar por cualquier cuadrante menos por el segundo, porque tiene que ir creciendo y la única forma que crezca es que parta desde acá hacia arriba. Por lo tanto, si pasa esto, nunca va a tocar el tercer cuadrante. Sin embargo, ¿qué pasaría si el n es menor que 0? Va a estar abajo, pero el m, espérense, lo voy a hacer con otro color, pero el m es menor que 0. O sea que esto va a partir de aquí, va a pasar allá, va a pasar por aquí, o podría pasar por acá, o podría pasar por allá, pero siempre va a tocar abajo. Entonces, si pasa eso, jamás va a tocar el tercer cuadrante. Eso es una pregunta que te va a aparecer en la guía y es una pregunta bastante interesante porque te la pueden preguntar de otra manera. Ya, de hecho, en la guía está preguntada de otra manera, pero tenéis que hacer este mismo análisis, pero de otra manera. Onda, te van a dar la pendiente así como A partido entre B, ¿cachai? Y ahí te van a decir que es negativo y eso es pendiente. Tenéis que hacer todo un análisis así, no te voy a hacer el spoiler porque lo tenía en la guía, ¿ya? Pero cuidado con eso. Aquí los cuadrantes siguen siendo 1. Ah, no, perdón, yo le puse 3. Gracias por el detalle. Ya, era mucho, llevaba mucho rato sin cometer un error estúpido. Llevaba mucho rato sin cometer los cuadrantes 1, 2, 3 y 4. Es que puse 3 porque toca 3 cuadrantes, ¿cachai? Pasa por 3 cuadrantes, por eso puse 3, ¿ya? Pero sí, es el primero. Detalle, sí, es el primero. Ojo con ese detalle, ¿ya? Y ahí están todos esos. Aquí están todos esos análisis, pero ojo con estos análisis. Pueden darse de varias formas. Acuérdense que si el n vale 0 es lineal. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Entonces, importantísimo, chiquillos, este detalle, porque es un análisis de lo que puede pasar con la gráfica de la ecuación. Y ese análisis igual es durito, ¿ya? Y para mí es una pregunta que yo haría en prueba. Claro que un poquito más elaboradita, ¿cachai? Te pondría como su A partido en B, como el que está en la guía y como el que se van a encontrar en la guía, ¿ya? Profe, sus dibujos de análisis en geometría, ¿cierto? Mis dibujos son hermosos, o sea, de hecho, ese, si ustedes se fijan, pareciese que estuviera moviendo las manos como si estuviera bailando. ¿Cachai, no? Así como moviendo las manos. La ecuación en la recta es afín nomás. No, cuidado, no confundamos los detalles. La ecuación de la recta es ecuación de la recta. Puede pasar por ahí cuando el n vale 0. Se asemeja a una función afín. Se asemeja. Pero la ecuación de la recta es ecuación de la recta. ¿Ya? Una ecuación de la recta puede pasar por el origen si el n vale 0, sí, pues ahí la tení. Pero no es una función afín. No. Se asemejan. ¿Ya? Cuidado ahí. Al bailarín Manolo. Ya hay que tener cuidado con esos detallitos, porque una función tiene propiedades de una función, se parecen muchísimo, eso sí, se parecen muchísimo. ¿Ya? Pero cuidado con esos detalles. Ya, muchachos, entonces, ya estamos listos para lo último. Ya estamos listos para lo último. Esto era lo que me preguntaban delante. ¿Qué pasa con las rectas? Ojo, para que la recta sea perpendicular al eje X, tú tenés que imaginarte lo siguiente. Aquí no se compliquen la existencia aprendiéndose tantas cosas de memoria. Tú tenés que decir, a ver, para que la recta sea paralela al eje X, tiene que ser algo así. Entonces pasó por este punto. Entonces, no sé, ya el y vale 2. Entonces, no importa cuánto valga el X, el y va a ser siempre 2, ¿ya? A eso se refiere la recta, o sea, paralela al eje X o perpendicular al eje Y. Por eso te dice y igual K, porque fíjate que aquí esta es la recta y igual 2. Por lo tanto, una recta para que sea paralela al eje X tiene que ser de la forma y igual a una constante cualquiera. Y al revés, para que sea paralela al eje Y tiene que ser al revés.
el X tiene que ser igual a una constante cualquiera, como cuando yo dije el X vale 2. Si esto fuesen funciones, ya explicamos que esto no sería función, porque esto sería como 2 y aquí sería como 1, 2, 3, entonces haría esto. Y eso no es función, ¿cachai? ¿No? Por eso no hay que confundirlas con funciones, porque esto no es una función. Pero en la ecuación, en una recta, pero esto sí es una recta. Y si tú lo pensáis, ahí claro, no es función, pero una recta sí lo es. Y en este caso, si tú lo quisieras asemejar con una función, sería algo como así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no importa lo que valga X, todos van a llegar al 2. Si esto fuese una función, eso sí cumple con el tema de funciones, ¿ya? Entonces, a esto, por ejemplo, lo podríais asemejar a una función del tipo constante, ¿ya? Pero asemejar, por eso no es bueno confundir los puntos. Se podría asemejar esta a una función del tipo constante y esta podrías asemejar a una que no es función, ¿ya? Pero aquí, como estamos en ecuación de la recta, eso es lo que tenéis que tomar en cuenta, ¿ya? Finalmente, rectas paralelas y rectas perpendiculares. Paralelas que no se tocan nunca. Y las distancias, acuérdense que las distancias se miden de manera perpendicular y las distancias van a ser siempre las mismas, ¿cachai? Esa distancia no va a cambiar. Entonces, para que dos rectas sean paralelas, la inclinación tiene que ser la misma. Porque si la inclinación no fuese la misma, por ejemplo, fuese como así, un poquitito inclinado, tú me podés decir, pero profe, ahí no se tocan, sí, pues, pero si tú lo proyectáis hace mucho, mucho, mucho más para allá, en algún momento se van a terminar tocando. ¿Cachai? A lo mejor cuando tú lo hacías así como chiquitito, tú me decís, profe, no, pero ahí no se toca, no, pues ahí no. Pero son rectas, van a seguir infinitamente para allá y en algún momento se van a tocar. Por lo tanto, la única forma de que dos rectas sean paralelas es que la inclinación sea la misma. Eso significa que si la inclinación es la misma, significa que sus pendientes son iguales. ¿Ya? Sí o sí, sus pendientes son iguales. Por lo tanto, te pueden decir, dada la recta, no sé, te van a poner la recta L1, y yo la voy a dejar despejada, y es igual a 2x menos 3, por ejemplo, y te van a preguntar, ¿cuál es la ecuación de la recta L2 que pasa por el punto A 2,3? Te van a preguntar eso. Te dicen que L1 es paralelo con L2, te dicen que tenéis dos rectas que son paralelas, y además te dicen la ecuación de la recta que pasa por L1, pero no te dan la L2, te piden calcularla. Perfecto, tú aquí podrías ir a tu formulita, ¿ya? Aquí podríamos ir a nuestra formulita porque no sabemos dónde intersecta. Entonces yo digo, I menos I1 es igual a M por X menos X1. ¿Por qué? Porque aquí, si tú te fijas, ahí tenía X1 y tenía I1. O sea, tenía S y tenía S. ¿Ya? Tenía esos dos. ¿Cierto? Entonces alguien me puede decir, profe, pero me falta la pendiente. No, no te falta la pendiente. Porque la pendiente, mi guacho, acuérdense que es el que acompaña al X. Por lo tanto, si tú te fijas ahí acá, tu pendiente es este que estoy marcando en rojito. Entonces, la pendiente de L1 es 2. Y como son paralelas, sus pendientes son iguales. Entonces significa que la pendiente de M2 termina en 2. Por eso tenéis que saber, esta parte la tenéis que saber, porque a lo mejor no te dan la pendiente de M2, te dan la pendiente de L1, pero te dicen que son paralelas, entonces tú de manera inmediata asumes que son iguales, entonces después tú pones I menos 3 es igual a 2 por X menos 2. Y eso ya lo hacen ustedes porque eso ya es multiplicar, sumar, restar, dividir y hacer todo eso ya no es tema. Ya está listo. De ahí para arriba ya está listo. Pero eso de hecho es una pregunta muy típica. Es como, o cuando son perpendiculares, que es lo que viene ahora, pero es una pregunta súper típica, así como, dada la recta tanto que es paralela o que es perpendicular, ubique el punto que viene. Es como mega típica esa pregunta, ¿ya? Y la última parte del día de hoy, por lo menos de materia,
Porque lo otro son, esto es sistema y ya hicimos clases de sistema, así que, aparte que después quiero preguntarle algunas cosas. ¿Cuál es la pregunta? La voy a anotar. Déjenme anotar la pregunta para que les quede bonito. Déjenme anotar la pregunta. Dada la ecuación, no, dada la recta, perdón, y quiero que les quede bonito, así como, dada la recta L1, dos puntos, y es igual a 2x menos 3, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto que pasa por el punto 2,3 y es paralela a L1? Esa sería como la pregunta así como tipo prueba, ¿cachai? Es como, te dan L1 y te preguntan cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto. De hecho, si tú lo miráis así, se ve bonita la pregunta, po. ¿Ya? Se ve bonita la pregunta, pero no tiene ni un membrillo. Esto es perpendicular, que forma un ángulo de 90 grados. De hecho, hoy día quiero preguntarle algunas cosas porque tiene que ver un poco con lo de estadística. Quiero cachar que si cachan algo de estadística, porque me preocupa eso. Bueno, igual tengo el plan de estadística desde cero. Como les había dicho a principio de año, si no alcanzamos, le iba a tener el plan. Y lo que más me preocupa, y que yo creo que voy a tener que, probablemente voy a dedicar una clase a lo mejor, porque ya después vamos a empezar con el otro preu, pero probablemente voy a hacer como algún en vivo en YouTube para técnicas de conteo en lo que es combinatorio. Porque igual son preguntas fáciles y que hay que saberlas. Porque la de probabilidades, sí o sí me voy a hacer un plan de probabilidades de cero, pero no sé si técnica de conteo lo voy a hacer desde cero o hago una clase grande. Pero eso lo vamos a conversar al final. Ya, les di tiempo para copiar. Vamos con lo último. Perpendiculares. Ya, a ver. Aquí hay un detalle. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que si yo tengo un vector que va hacia arriba, un vector cualquiera, y yo los vectores lo multiplicaba por un escalar negativo, el vector se iba para el otro lado? Ya, aquí tiene una suerte de eso. No necesariamente, pero tiene una suerte de que existe dos vectores que se cruzan de tal manera, esto por así decirlo, que forman una perpendicular. Ahora, ¿cómo lo entiendo yo? Para mí, como de manera más fácil, de esta forma. Miren, este mono tiene que subir y este mono tiene que bajar, ¿cachai? Entonces, ¿cómo me aprendí yo esto? Que como uno tiene que subir y el otro tiene que bajar, o sea, estamos hablando de que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, cuando yo era chico, yo dije, profe, pero más por menos es menos. Ese fue mi análisis como estudiante de media. Es súper tonto el análisis, pero yo me lo aprendí así. Como ese sube y es positivo y el otro baja es negativo, porque a mí me dijeron, a mí me presentaron, profe, estudiante, cuando dos rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes es -1. Pero insisto, como yo era medio taradito, se me olvidaba. Entonces yo, ya, pues, pero si este sube y este baja, más por menos es menos, ya. De ahí nunca más se me olvidó que el producto de sus pendientes es -1, por eso. Ya, así lo asocié. Yo como que, insisto, yo siempre he tenido como la manía de querer asociar las cosas para poder aprender, ¿ya? Entonces, el producto, cuando las rectas son perpendiculares, si tú multiplicáis las pendientes, el resultado es -1, ¿ya? Por una pendiente positiva y otra pendiente negativa, y se forma el ángulo de 90 grados. Ahora, típica pregunta, igual que la anterior. Te pueden dar la recta L1 y es igual, voy a hacer la misma recta, 2x menos 3. Ojo, voy a hacer la misma recta y el mismo punto, mira, y el punto es A2,3. Ya, esta es la recta L1. Y te voy a decir que L1 es perpendicular con L2.
¿ya? Y ahora te voy a dar el punto A 2,3. Entonces te pido la recta L2, perfecto. Y menos I1 es igual a M por X menos X1. Entonces tú pones I menos 3 es igual a X menos 2, pero te falta aquí la pendiente. ¿Cachai? Porque estos son los puntos del plano. Ya, pues, si te falta la pendiente, la podía encontrar. ¿Por qué? Porque yo en general nunca hago esto, encuentro que no es necesario, pero yo lo voy a hacer como para que cachen. El producto de las pendientes es menos 1. Entonces, la pendiente de ese es 2. Y la pendiente de esto lo quiero encontrar. Por lo tanto, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, eso significa que tu pendiente es menos un medio. Por lo tanto, lo que tú acá le chantáis el menos un medio y ya eso ya pan comido. ¿Ya? Ahora, vamos viendo, si el eje X e Y son perpendiculares, ¿cómo lo hacen para que sus pendientes den menos 1? No, es que eso es distinto. Ahí también hay una diferencia. ¿Por qué? Porque fíjate las rectas son así. Se están hablando de ecuaciones de la recta. Y en ese sentido, en el caso de los ejes, es distinto. Porque ahí no existe pendiente en uno y en el otro es 0. Por lo tanto, los ejes son una excepción, porque cuando tú hablas de ecuación de la recta, las ecuaciones de la recta propiamente tal que te vas a encontrar son de ese estilo. Eso es para estas fórmulas son para ecuaciones de este estilo, ¿ya? Lo otro son rectas, por ejemplo, de pendiente cero, ¿cachai? Esa es una recta de pendiente cero, eso es una recta sin pendiente, y en ese caso, no, esto no funciona para ese caso. Buena pregunta, sí, ya se hará, pero no funciona para ese caso, ¿ya? De hecho, es interesante la pregunta, y la respuesta tendría que analizarla como súper bien, como para poder darte una respuesta como paliceo, porque en general los ejes coordenados cumplen con otra función muy diferente, ¿ya? Entonces ahí, en este sentido, la respuesta que te podría dar ahora como para PTU es esa, Yaciara, que estas fórmulas se refieren a ese tipo de rectas, ¿ya? A ese tipo de rectas con esa perpendicularidad. No te hablan de rectas de pendiente cero, porque sabéis que es pendiente cero y esas ya no entran en la gráfica, y no te hablan de esa porque sabéis que no existe pendiente. Es como, por ejemplo, de que es como la típica situación de cero partido en cero. ¿Se entiende más o menos ese detalle, ya? Entonces, para que no lo tomen en ese caso. Ya, entonces, vuelvo acá. Yo jamás hago eso, me da lata. Yo jamás hago eso porque lo que yo digo es, profe, si la pendiente es 2, ¿cuánto vale su otra pendiente? Su inverso multiplicativo, un medio, pero le pongo un menos. Entonces, si tú multiplicas eso, fíjate, chao, chao, te queda menos 1. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si a ti te dicen que la pendiente 1 es 3 medios y te dicen que son perpendiculares? Ya, pues, ¿cuál es la otra pendiente? Su inverso multiplicativo, pero con el signo contrario. Es más rápido, no perdís tiempo haciendo lo otro. Y ahora si fuese menos, por ejemplo, no sé, si tu pendiente M1 es menos 4 quintos y son perpendiculares, tu pendiente M2 es su inverso multiplicativo, pero con signo contrario, o sea, 5 cuartos. ¿Se entiende esa forma o no? Para calcular la pendiente siempre va a ser su inverso multiplicativo con el signo contrario. De lo contrario, tú igual podés recurrir a tu M1 por M2 es igual a menos 1. O sea, igual podéis recurrir a eso. ¿Cachai? Pero en este caso, personalmente yo lo hago así. Pero si son perpendiculares, la pendiente es menos 1 nomás y se reemplaza, ¿no? Sí. Es que si son, no, ojo, no es que la pendiente sea menos 1, cuidado ahí, el producto es menos 1, ¿ya? Ahí, eso sí, Renata, el producto es menos 1, yo creo que te querías referir a eso sí, ¿ya? Pero el producto es menos 1. Por eso te digo, tú lo hacís de esta manera y reemplazáis solamente, que tampoco te demoráis tanto, pero te digo que personalmente lo que yo hago es cuando son perpendiculares, yo escribo el inverso multiplicativo con signo menos, ¿ya? Solo eso, ¿cachai? No es que varíe, no, para nada, solamente eso. Eso es como lo único. Pero como te digo, tampoco es como la gran cosa, o sea, es como
Así lo hago yo. Nada más que eso. ¿Se entendió, muchachos? Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y terminamos por el día de hoy. De la guía, voy a buscar la guía. Si la encuentro, estaríamos al otro lado. Tenemos acá geometría y tenemos ecuación de la recta. Esa. Ya, vamos. Y con esto terminamos por hoy. Alguien preguntó, nos cansa ver que ya la mayoría de la gente se va, entonces ya cuando la gente se va y empieza a retirarse, ya después de 2 horas es normal. No entendí mucho lo último que hizo. Lo que hice yo, Belén, fue lo siguiente, mira. Cuando las rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes siempre es menos 1. Entonces, por ejemplo, si a ti te dicen que la pendiente de 1 es 2, una forma es que tú pongas 2 por m medios es igual a menos 1, después el 2 se está multiplicando y pasa dividiendo, por lo tanto la pendiente es menos 1 medio. Eso, acuérdate, cuando son perpendiculares. Eso es una forma. Reemplazar acá. En cambio, la otra manera que hago yo es que si sé que son perpendiculares, lo que yo hago es escribir el inverso multiplicativo de él y le pongo el signo contrario. Entonces, por ejemplo, si a ti te dijeran que una pendiente es 4/5 y te dicen que las pendientes son perpendiculares, tú tienes una opción, que es pescas este valor, lo reemplazas arriba y calculas, o como hago yo, como sé que son perpendiculares, ¿qué es lo que hago? Escribo el inverso multiplicativo, o sea, el número dado vuelta, con el signo contrario. ¿Qué hubiese pasado si él era menos? Entonces, él es más. ¿Cachai? El inverso multiplicativo, pero con signo contrario. Eso es lo que yo hago para calcular como la pendiente más rápido. Pero también podía hacer el reemplazo y no hay ningún problema. Ya, a ver, vamos con y terminamos por el día de hoy. Miren, ejercicio 1, dice, la ecuación de la recta que pasa por los puntos 2, menos 1 y tiene pendiente menos 1. Ya, yo en vez de hacer este ejercicio de manera rápida, lo que voy a hacer es analizar todo un poco para que vayan cachando. Para que la pendiente sea menos 1, significa que m vale menos 1. En sus cabezas tiene que estar pasando esto. Miren, esto es lo que tiene que estar pasando en sus cabezas. Tú no sabís cuánto vale el m, o sea, el n, pero tú sabís que te tiene que dar menos x. O sea, en tu cabeza tiene que estar pensando acá. Cuando yo despeje el i, el x tiene que ser negativo. Miren lo que va a pasar. Si este i lo pasáis para el otro lado, te va a quedar x menos 2 es igual a i. Ahí el i está despejado. ¿Cachai? Ahí el i está despejado. Pero el x aquí está positivo. Por tanto, esa no es. No, cuidado, Renata, no estamos aquí, que la pendiente sea negativa no significa que sea perpendicular, solamente que la pendiente es negativa. La pendiente es perpendicular cuando es perpendicular, ahí el producto de las pendientes es menos 1. No, acá solo es que es negativa. ¿Ya? Entonces, miren, si yo analizo, si yo despejo aquí, si tú despejas el i, fíjate, él se va a ir para el otro lado, esta te va a dar con pendiente 1 positivo, no te da. Mira acá, 2x menos i menos 2 igual 0, despeja el i, se va para el otro lado, te cacháis que aquí la pendiente es 2, tampoco es. O sea, esa tampoco es. Ahora, fíjate aquí está positivo. Esto se supone que lo ideal sería que ustedes lo puedan hacer mental porque van despejando. Ya, esta es como una manera de verlo. Entonces, fíjate acá te va a quedar i es igual a menos x más 1. ¿Te cachai? O sea, esa podría ser, esa no y esa no. ¿Por qué? Porque ahí la pendiente es menos 1. Ahora voy acá. Fíjate, este y está negativo. Por lo tanto, te va a quedar x más 1 y ese pasa para allá. Fíjate, pendiente positiva. No es. Ahora, este que yo tengo acá, 2x más 2y igual 0, si tú multiplicáis por un medio,
te queda x más y es igual a 0, y ahora eso es igual, y es igual a menos x, ese también es menos 1, o sea que te quedaste con dos posibilidades, te quedaste con la c y con la e, ¿cachai? ¿Sí? Ahora, ojo, insisto, yo aquí estoy analizando, no estoy haciéndolo de la manera más rápida, estoy haciendo análisis de todo un poco, para que cachen más o menos cómo verlo. Esa es, por ejemplo, esa es una, pensemos, por ejemplo, que yo no lo hice con punto pendiente porque, no sé, pues, se te olvidó. Solamente por eso. Tenía ambas. Fíjense lo que estoy haciendo, estoy evitando usar cualquier fórmula. Eso es X y eso es Y. Eso significa que si yo ubico estos valores acá, se tiene que cumplir la ecuación. Entonces tú tienes X más Y menos 1 igual 0. O sea que si donde hay una X pongo un 2, donde hay una Y pongo un menos 1, si se cumple la igualdad es porque sirve. 2 menos 1 es 0 y eso es verdad, por lo tanto es la C. ¿Cachai? Yo no, ahí fíjense lo que hice, ni una fórmula. Solamente busqué pendiente, en dónde me da pendiente, y descarté todas y me quedó la C y la E, y después pesqué esos puntos y los ubiqué en la ecuación. Y al ubicarlos en la ecuación, si la igualdad se cumple, es porque está correcta. Si tú lo ubicas acá, no se te va a cumplir la igualdad. Eso es una manera, haciendo un análisis. La otra manera, básicamente, punto pendiente. Que en este caso la punto pendiente era igual, era súper rápido, pero eso era para que vieran que se pueden hacer más análisis que solo hacer una fórmula. Entonces tú acá te tiráis con la punto pendiente y decís, ahí está el I1, I menos 1, o sea, I más 1. La pendiente es menos 1, y aquí te va a quedar X menos 2. Entonces tú tienes I más 1 menos X más 2, pero fíjate, está todo igualado a 0, ¿te caché que está todo en forma general? Entonces tiráis todo para acá. Y el menos X pasa sumando y el 2 pasa restando. Por lo tanto, si te fijáis, te dio la letra C. Y así podía ser más y más formas. Pero la decisión final toma o va en ti. Personalmente, esta forma de eliminar, para mí es rápida. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene que ser menos 1, entonces yo en mi mente voy despejando y sé al tiro de manera inmediata que no era esa. Y de manera inmediata despejo eso. ¿Por qué? Porque si yo aquí multiplico 2 por 2, 2 por 2 te va a dar 4, ni por si acaso te va a dar el 0. Entonces yo esa la habría, de la forma en la que yo te enseñé, si tú lo dominas, eso de, negativo, paso, 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 te demoráis menos y la hacís cortita. Pero de lo contrario, punto pendiente y también, ¿cachai? Ya, muchachos, entonces, para dar informaciones,